Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y vamos a comenzar hoy, o continuar, mejor dicho, porque ya comenzamos con la unidad 2 del programa, terminamos con el problema de la ficción, y hoy vamos a desarrollar brevemente, sin muchas pretensiones, algunos conceptos fundamentales de la poética de Aristóteles en relación con la tragedia. Podríamos decir la definición de la tragedia que da Aristóteles y el desarrollo de algunos conceptos fundamentales de este género clásico. Ubicamos su apogeo en el siglo V antes de Cristo, en Grecia, en Atenas, en el siglo V antes de Cristo, con los tres trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo es el más antiguo, todos fueron contemporáneos. Esquilo el más antiguo, Sófocles el que le sigue, y Eurípides era el más joven, ¿no? Nosotros vamos a comentar solo una tragedia de Sófocles, de las 7 que se conservan de Sófocles, solo una, el Edipo Rey, posiblemente la más conocida, la más leída, tal vez la más representada. Se conservan 7 de Sófocles, 7 de Esquilo y 20 de Eurípides. Pero antes quiero referirme muy brevemente a un concepto que ustedes van a estudiar después con el material que está disponible en el aula virtual, que son los géneros literarios y los géneros discursivos. Bueno, ya me han oído hablar de géneros literarios porque estamos hablando de literatura desde la primera clase. Y posiblemente ustedes sepan más o menos a qué llamamos géneros literarios, porque se ven en el colegio y porque ustedes son lectores y saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Los géneros literarios tradicionales o tradicionalmente entendidos son 3: el género narrativo, el género dramático o teatral y el género lírico o poético. Claro que esa clasificación es antigua, data del siglo XVII, van a ver en uno de los artículos que tienen en el aula virtual de Aguiar Silva, que él lo ubica en el siglo XVII, esta división tripartita de los géneros literarios. Bueno, no nos importa mucho a nosotros ese detalle de la historia de los géneros literarios, pero sepan que es una clasificación bastante antigua y que de algún modo sigue vigente, porque nosotros establecemos la diferencia entre un texto narrativo, relato, novela, cuento, cuento breve, microrrelato, crónica, bueno, también epopeya, ¿no? Algunos géneros caídos o que ya no se producen, leyenda, y muchos otros. Hay muchísimos géneros narrativos donde hay un narrador y una historia narrada. El género dramático o teatral, que se caracteriza por ser un texto pensado para ser representado en un escenario, aunque nosotros también leemos mucho teatro, porque no siempre tenemos la oportunidad de ir al teatro, o no hay tanta representación teatral en nuestro medio, y porque nos gusta también leer obras de teatro, pero son textos pensados para ser representados. Es un género muy antiguo. Hoy justamente vamos a ver una tragedia que es un subgénero del género dramático, y el género lírico poético, ¿no? La poesía, que como sabemos tiene también una larguísima historia y muchas modalidades, muchos subgéneros, muchos modos de ser escrita, y también hay poesía oral, en fin. Estoy hablando así, por supuesto, en términos muy generales, como para saber de qué hablamos cuando hablamos de géneros literarios.
pero a esos géneros tradicionales o tradicionalmente entendidos, ustedes saben que se les suman muchos otros, que son de difícil clasificación. Y como yo ya les he dicho en otra oportunidad, además de difícil, la clasificación es un poco inútil, es un poco estéril. Sabemos que los géneros literarios, sobre la base de estas tres formas básicas, se combinan, se interpenetran y proliferan en esa dinámica de interpenetración y de transformación. Entonces hay muchas cosas que uno dice, se pregunta, bueno, por ejemplo, la vez pasada creo que surgió el tema de la prosa poética. La prosa poética que es tardía, tenemos que esperar a la mitad del siglo XIX para encontrarnos, por lo menos en Occidente, con prosa poética. Entonces surge la duda, bueno, hay algunos poemas, por ejemplo, de esta uruguaya, que ahora no me va a salir el nombre, que escribe todo en prosa, Los papeles salvajes, Marosa di Giorgio, una poeta uruguaya muy interesante, escribe todo en prosa, y tienen algo de relato, no me di cuenta de traer alguno para leerles, tienen algo de relato esos textos poéticos, pero por una cualidad muy particular de su lenguaje, los percibimos, y de hecho creo yo que son textos poéticos, pero están ahí en una hibridez. Esto de la hibridez genérica es más la norma que la excepción, digamos la verdad. Es decir, hoy, sobre todo en el siglo XX-XXI, en la literatura contemporánea, encontramos más combinaciones y posibilidades nuevas, creo yo, que formas tradicionales, aunque se siguen produciendo las formas tradicionales de los géneros, por cierto. Pero, por ejemplo, la tragedia, como la entendió Sófocles, ya casi no se produce, ¿eh? No digo que es un género caído, porque puede haber trágicos que sigan produciendo, pero no es lo habitual en la producción de teatro reciente. Bueno, y como les digo, entonces los géneros se combinan. También un género literario que lo consideramos así, por lo menos desde principios del siglo XX, es el ensayo. El ensayo también forma parte de los géneros literarios. El ensayo, que sea de tema literario o no, se caracteriza por tener una prosa literaria. Y por supuesto, es todo un problema, todo es problemático, no lo podemos definir claramente, pero eso se percibe, como ustedes saben, en el momento de la lectura, y vuelvo a Mukarovsky un minuto para que vean cómo está tan vigente su pensamiento, porque es la percepción de la norma estética la que a mí me permite como lector decir, bueno, esto es arte, esto es literatura, ¿no? Frente a un ensayo literario que tiene, incluso les digo más, y esto lo hemos conversado mucho con mis compañeros de área, ¿no? De teoría literaria. Hay algunos textos de teoría, de crítica literaria, que parecen textos literarios, que uno los lee como literatura. Un caso muy, muy particular es Roland Barthes. Roland Barthes se lee como literatura. Si uno lee, qué sé yo, La muerte del autor, o un artículo que ustedes van a leer con nosotros, de la obra al texto, es una prosa tan interesante, tan atractiva, tan llena de imágenes, que se lee como literatura. Bueno, esto lo digo a título de ejemplo para que ustedes vean cómo el campo de los géneros literarios se ha ampliado y se seguirá ampliando. Bueno, lean la bibliografía que está indicada en el aula virtual, vean el video de la profesora Gasillón, y este contenido va a tener un poco más de solidez argumentativa. No me quiero demorar para ir ya a la poética de Aristóteles. Otro concepto importante que van a encontrar en ese material audiovisual que tienen en el aula virtual
es el concepto de géneros discursivos, que es un concepto muy transitado por la crítica, que ustedes lo van a encontrar a lo largo de la carrera muchas veces, y es un concepto acuñado por Mikhail Bakhtin, un teórico, crítico de la literatura ruso de nacionalidad, que escribió durante muchos años, murió en 1975 y escribió hasta un año antes de morir, nunca salió de Rusia, pero tiene una obra crítica y teórica interesantísima y muy vasta. Nosotros vamos a ver nada más que ese concepto en Introducción a la Literatura, que es el concepto de géneros discursivos, que está en su último libro, el último libro porque en realidad se publicó después de su muerte, es un libro póstumo que él dejó preparado a medias, que se llama Estética de la Creación Verbal. En ese libro, Estética de la Creación Verbal, tienen ustedes el artículo sobre géneros discursivos. Bueno, y se los va a explicar muy bien, está muy bien explicado en el video de Lourdes. Yo simplemente les digo que entendemos por géneros discursivos los géneros literarios o no, que se producen en la vida social, en la praxis o actividad humana. Dice Bakhtin, son enunciados relativamente estables, distintos tipos de enunciados relativamente estables que se desarrollan en el campo de determinada actividad humana. Esa es la definición muy general, ¿no? Y los distingue entre primarios y secundarios. Los primarios son los que prosperan en el intercambio social, ¿no? Muchos de ellos orales, otros escritos, por ejemplo, no sé, digo, el género periodístico de los diarios. Ese sería un género discursivo primario. O el género publicitario, que tiene a su vez mucho desarrollo y muchas variantes, ¿no? Pero bueno, esos serían dos ejemplos de los géneros discursivos primarios. Los géneros secundarios son los que se elaboran a partir de los primarios. Y ahí Bakhtin pone a la literatura. Fíjense qué enfoque interesante, ¿no? Por cierto, de carácter sociológico, es el enfoque de Bakhtin. Entiende que la literatura se alimenta de los géneros discursivos primarios. Y que eso ha dado lugar a géneros como, por ejemplo, la novela. Bakhtin tiene un libro muy interesante que se llama Teoría de la Novela. Y este es el punto de partida de la teoría de la novela de Bakhtin. Bueno, simplemente quería decir esto, insisto que ustedes tienen el material teórico y audiovisual en el aula virtual para que este tema lo vean con ese material. Sepan que, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de géneros discursivos. Dentro de los géneros discursivos está incluida la literatura, como género discursivo de carácter secundario o complejo. También lo llama géneros discursivos complejos. Bueno, dicho esto, voy a hablar de un texto de la primera parte, los primeros capítulos, de un texto clásico de la teoría literaria, que es la Poética de Aristóteles. Vamos a comenzar a hablar de la Poética de Aristóteles de la mano de un concepto fundamental en esos capítulos de la Poética y que tiene que ver con lo que venimos estudiando con los conceptos ya estudiados de verosimilitud y ficción. Estoy hablando del concepto de mímesis, que aparece en la Poética de Aristóteles desde los primeros capítulos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta.
Cuando Aristóteles dice mímesis, se traduce por imitación. Normalmente en nuestras traducciones, yo subí la versión digital que encontré, de las que encontré, la que me pareció mejor al aula virtual. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerse de esta edición, es hoy por hoy en castellano, casi indiscutiblemente la mejor, que es la Poética de Aristóteles, de Ángel Capelletti, de editorial Monte Ávila, una editorial caraqueña. Bueno, no obstante, hay muchas, por supuesto, imagínense, hay muchísimas ediciones de la Poética de Aristóteles. Esta es particularmente precisa y tiene un estudio crítico, un aparato crítico muy completo, y Capelletti es un especialista, ¿no? Bueno, entonces en esta traducción y en la mayoría de las traducciones que tenemos en español, la traducción de la palabra griega mímesis es imitación. Yo ya les había puesto disponible en el aula virtual un documento de cátedra que elaboré yo. No sé si lo vieron, es muy breve, creo que son 3 o 4 páginas. En ese documento de cátedra están los, digamos así, los conceptos fundamentales de la definición que da Aristóteles de la tragedia. Y yo voy a seguir en la clase de hoy, lo hice yo el documento, pero por supuesto siguiendo los primeros 15 capítulos de la poética, y la clase de hoy más o menos va a ir siguiendo esa información. Primer concepto fundamental de la poética de Aristóteles, el concepto de mímesis. ¿Qué problema tiene este concepto? Un problema de traducción, como muchísimas palabras que vienen del griego, ¿no? Que si traducimos, como traducen la mayoría de los especialistas, por imitación, ¿qué pasa con la palabra imitación? En castellano tiene como un matiz, evidentemente, que indicaría reproducción, copia, imitación. La palabra imitación quiere decir reproducción, quiere decir copia, quiere decir algo así como un reflejo pasivo de la realidad, y eso es lo que la mímesis no es. Dice Aristóteles en el capítulo 1 de la Poética: la epopeya y la poesía trágica y también la comedia, la poesía ditirámbica y la mayor parte de la que se acompaña con la flauta y la que va con la cítara, vienen a ser todas en general imitaciones. Difieren, sin embargo, entre sí por 3 razones. Imitan por medios en su género diversos, objetos diferentes y con modos no iguales, sino distintos. Bueno, esa es la primera aparición de la palabra mímesis y del verbo imitan en la poética de Aristóteles. Si nosotros leyéramos esa versión castellana del texto de Aristóteles y nos quedáramos con eso, podemos pensar que la poesía trágica o la poesía ditirámbica, todos los géneros que está describiendo Aristóteles, proceden por imitación, es decir, copian algo que está fuera de ellos. Y su sustancia y su razón de ser sería esa copia, esa reproducción pasiva. Bueno, no. Precisamente el concepto de mímesis es un concepto productivo. Hay un ensayo que yo cito a pie de página, no sé si se consigue, es un ensayo que ya tiene muchos años, de Walter Kaufmann, un alemán, que se llama Tragedia y Filosofía, está editado por Seix Barral, y
Kaufman hace un trabajo de desgranamiento, de desbrozamiento de cada uno de los conceptos, bastante extenso, muy interesante. Yo de ese trabajo de Kaufman voy a rescatar una idea que me parece muy interesante. Más que una idea, una explicación, porque él lo que hace es una explanación de cada uno de los conceptos. Empieza por el de mímesis. Entonces él compara la mímesis con la actividad del juego infantil y la define como un hacer como si. Cuando el niño juega, todos hemos visto a los niños jugar y todos hemos sido niños y posiblemente recordemos cuando jugábamos en la infancia, ese hacer como si es una actividad muy seria en la que el niño deposita, como dice Freud en una conferencia memorable, se llama El creador literario y el fantaseo, el niño deposita grandes montos de energía en esa actividad y se la toma muy en serio. Del mismo modo, los adultos nos tomamos muy en serio la mímesis, es decir, la producción artística. Aunque no seamos artistas, al leer, de algún modo participamos, y esta es una idea fundamental en Aristóteles, al leer o al ver la obra representada, participamos de esa producción. Y Kaufman envía al libro sexto de la política de Aristóteles, donde Aristóteles dice una frase, está citada en el ensayo de Kaufman. Dice que la música es la que aventaja a todas las demás artes por su poder de mímesis. Kaufman sostiene que en esta cita del libro sexto de la política de Aristóteles hay una clave, y por eso la trae a colación. La clave es que la música, piensen que estamos hablando del siglo V antes de Cristo, no había reproducción electrónica ni de la música, sino que la música era toda música en vivo. Cítara y flauta, ¿no? Era, sobre todo. Sí. La música, digo, se ejecuta, ¿no? Es un acto de ejecución. Leer una partitura, o con o sin partitura, ¿no? El leer una partitura es ejecutar esa composición musical, y la música se produce, y por supuesto, como todos sabemos, produce en el receptor una cantidad de efectos, ¿no? Por eso trae a colación Kaufman la cita y me parece muy inteligente. Después nosotros podemos entender en el contexto de la poética que también hay un valor productivo de la mímesis. Pero me parece que esta cita de la política ilumina esta cuestión que estamos tratando de entender. El carácter productivo de la mímesis. Así como la música es ejecución, es, podríamos decir, del orden del acontecimiento, se está ejecutando en el momento en que uno la escucha, del mismo modo la mímesis es ejecución, es producción. Y ahí nomás en ese capítulo 1 que leí, ese primer párrafo del capítulo 1 que leí, se advierte este carácter productivo, porque dice que las artes imitativas difieren por tres razones. Imitan por medios, en su género diversos, objetos diferentes y con modos no iguales. Los medios serían los medios materiales, ¿no? La materialidad de cada arte, la música, los sonidos, la poesía, las palabras, la pintura, los colores, etc. Esos serían los medios materiales. Los objetos que representan, bueno, ahí Aristóteles entiende que la pintura solo puede representar animales, hombres o paisajes. Por supuesto estamos pensando en la pintura de aquellos años, ¿no es cierto? No había pintura no figurativa, eso es una cosa que va a aparecer en el siglo XX. La poesía épica se caracteriza por representar héroes, la poesía trágica también representa hombres superiores de alguna manera,
Y la poesía cómica o la comedia, individuos vulgares o ridículos, ¿no? Se supone que en la comedia la representación es de aquellos seres que son, digamos así, peores que nosotros, o podríamos decir mediocres o vulgares. La poesía trágica y épica es la que se reserva para la representación de los héroes y de sus actos heroicos. Y por último, señala los medios formales que se emplean en cada caso. El estilo narrativo lo distingue del estilo directo. Esto para nosotros es importante, ya lo está estableciendo Aristóteles claramente. Una cosa es el relato y otra cosa es el estilo directo, es decir, donde no hay narrador y cada personaje habla con su propia voz. Nosotros hoy diríamos, bueno, el género dramático, el teatro. Y en el caso también de la diferencia entre verso y prosa, y bueno, y los hexámetros y los iambos, que son tipos de verso en griego, ¿no es cierto? Entonces esta distinción de medios materiales, medios formales y objetos, ya nos está dando la pauta, que se va a ir aclarando después, de que la mímesis tiene que ver con un hacer, que la mímesis se asocia a lo que Aristóteles llama un poco más adelante tecné. Tecné, nosotros podemos traducir por técnica. Y también se asocia a lo que él llama pensamiento poético, que es la poiesis. El poeta es podríamos decir un obrero. Digo obrero porque no existe en castellano la palabra hacedor, o existe desde que Borges la inventó para titular su libro de 1960, que se llama El Hacedor. Pero la palabra hacedor en castellano no existe. Bueno, un poeta sería un hacedor. Estoy segura de que Borges tituló así su libro pensando en esta palabra, ¿no? En esta palabra que no existe en castellano. Nosotros diríamos un obrero o un productor de la palabra. El poeta es un productor para Aristóteles. Bueno, en el capítulo 2 está esta distinción importante entre arte y experiencia, ¿no? Tecné y empeiría, dos palabras griegas, yo se las pongo ahí entre paréntesis en griego, porque son palabras que tienen una tradición tan importante para nosotros, pero nuestras palabras castellanas se parecen. Tecné se parece a nuestra palabra técnica porque tiene la raíz griega, nuestra palabra técnica, y del mismo modo, experiencia, más en el adjetivo empírico se escucha la raíz griega de empeiría. Esa diferencia entre arte y experiencia la desarrolla Aristóteles en la metafísica, pero acá están usados esos dos conceptos. Y el la tecné la define Aristóteles como la capacidad de modificar las cosas que nos rodean. Si la tecné es la capacidad, o la técnica, la capacidad de modificar el mundo que nos rodea, el arte está en esa gran división de las dos esferas, ¿no? De la actividad humana, podríamos decir, de la vida humana. El arte y la experiencia. La tecné, el arte, está del lado, digamos, de las actividades que modifican el mundo que nos rodea. Y otra vez, insisto entonces, en que esto nos alecciona sobre el carácter productivo del concepto de mímesis. ¿Se va viendo? Es mucho contenido hasta ahora, díganme sinceramente. No, está claro, está muy claro. Bueno, me parece fundamental que entendamos, por eso me estoy explayando mucho en ese sentido, que la mímesis, a pesar de que la encontramos traducida una y otra vez por imitación, por el verbo imitar, no es un reflejo pasivo de las cosas, es
una actividad productiva, y es una actividad productiva que modifica el mundo que nos rodea. Y ese es el valor que tiene la mímesis en la poética de Aristóteles. Bueno. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. En realidad decir, estamos viendo justo a raíz de la mímesis como representación, meditaciones sobre un caballo de juguete o de madera, de Gombrich, un autor que se llama Gombrich, en estética. Y justamente habla de eso, del juego. Y hablan del caballo de madera por el caballo que tienen los chicos, que es un palito con una cabeza de madera, al que representan en la forma de ser un caballo, que nada tiene que ver con un caballo porque es un palo. Si quieren le ponen la cabeza, y si quieren le ponen unas crines, y si quieren le ponen algo más, pero para ellos es el caballo de madera. Justamente lo estamos viendo en... Claro, bueno, tiene mucho que ver con el ejemplo que da Kaufmann. Y yo cuando leo este pasaje de Kaufmann, de ese libro que les digo que se llama Tragedia y Filosofía, me acuerdo del ensayo de Freud, no es un ensayo, perdón, es una conferencia muy breve de Freud, 1909, que se llama El creador literario y el fantaseo, y justamente está esta idea también, la que estás diciendo, no conozco el texto que acabas de citar, pero es esta misma idea de que el niño imita, sí, pero no es una copia. A lo mejor nunca vio un caballo ese nene, o nunca se subió a un caballo de verdad, pero recrea la situación, produce la situación, y esa producción, por cierto, compromete afectivamente al que está jugando, podríamos decir al que está creando. Claro, dice que es como sustitución, actúa como sustitutivo, como si fuera también, justamente, como Claro, si un fuera como puntos si. suspensivos. Pero tengamos claro qué quiere decir ese como si. No es simplemente, claro, bueno, a ver si lo hace así, si mueve el bracito así, yo lo muevo igual. No, estoy creando otra situación. Y ya esta situación creada tiene su propia consistencia y su propia razón de ser, que no es ser un reflejo de lo otro. No es imitación, es representación. Podemos pensar también representación y equivocarnos, cuidado, porque lo que tenemos que entender es el sentido de la palabra. Es cierto que también mímesis se ha traducido por representación, es verdad. Hay algunas versiones castellanas de la poética de Aristóteles que vierten representación. A lo mejor es una palabra un poquito mejor, que da un poquito mejor la idea del carácter productivo. Pero usemos una o la otra, siempre tenemos que entender, y va a quedar mucho más claro cuando desarrollemos un poquito más los conceptos de Aristóteles, este carácter productivo y transformador. Claro. Nietzsche también en un momento... ¿Cómo? Perdón. No, que Nietzsche también en un momento hablaba de volver un poco a las infancias para que no se genere como domesticación sí, para como eso, ¿no? Que los niños al fin y al cabo terminan siendo grandes filósofos porque crean cosas por sí solos, o sea, también los razonamientos y las preguntas y hacen como sí. No tienen nada dado directamente, todo lo imaginan ellos y lo crean. Vemos a un lugar con una caja de madera antes que con un juguete armado. Entonces crean como todo un mundo que creo que va más a eso, va todo emparentado con volver a la infancia para justamente sacarnos todo de la mente y poder crear algo nuevo. Donde el factor común es la forma y no la función. Al revés, es la función y no la forma, justamente. En la sustitución el factor común no es la forma, sino la función. Ahí entraría el cómo sí. Como la caja, como el caballo, como el juego de los niños. Sí. Bueno, sigamos. Tenemos entonces la definición de la tragedia en el capítulo 6. Estoy salteando un poco. Hay algo que no dije, que está en el capítulo 2. Bueno, sí, me voy a referir a algo importante que después lo retoma. Lo iba a saltar porque después lo retoma, pero ya aparece en el capítulo 2 algo importante que tiene que ver con el carácter, el concepto de carácter. Porque Aristóteles antes dijo que las artes imitativas
Se diferencian por los medios materiales, los medios formales y los objetos. La tragedia ya se acerca un poco a lo que le interesa definir, que es la tragedia, que va a aparecer en el capítulo 6, ¿no? La definición de la tragedia. Pero el capítulo 2 ya anticipa un concepto fundamental que forma parte de esta definición de la tragedia, que es el concepto de carácter. Entiende que la poesía trágica representa hombres heroicos, hombres nobles, va a usar otra palabra griega, nobles, y que esos hombres son honestos o deshonestos. Van a ser honestos o deshonestos. Después lo va a desarrollar un poquito más adelante, pero es importante que nos detengamos en este concepto, porque la noción de carácter en Aristóteles va a tener una larga incidencia en la literatura posterior e incluso les diría en la teoría literaria. Lo retoman los estructuralistas en los años 60, la noción de carácter, para definir lo que ellos llamaron actantes. ¿Qué sería un carácter? Bueno, el carácter es el modo de ser del personaje, pero siempre y cuando haya acciones y elecciones y rechazos que lo definen, que definen su conducta. Hay carácter cuando hay decisiones, cuando el personaje toma decisiones, y esos caracteres están acompañados por el pensamiento y el lenguaje de cada personaje, ¿no es cierto? Bueno, esto ya aparece en el capítulo 2. Y después lo va a desarrollar más detenidamente en su definición de la tragedia. Por eso quiero llegar al capítulo 6. Si tienen el documento a la vista o tienen la Poética de Aristóteles a la vista, vamos a leer las pocas líneas que definen la tragedia, pero después él se detiene en una larga explanación de esa definición. Dice Aristóteles, es así la tragedia e imitación de una acción elevada y perfecta, de una determinada extensión, con un lenguaje diversamente ornado en cada parte, por medio de la acción y no de la narración, que conduce a través de la compasión y del temor a la purificación de esas pasiones. Bueno, ahí tenemos bien sintetizada la definición de la tragedia. Lo primero que dice Aristóteles, bueno, ya hablamos del concepto de imitación, la tragedia es imitación, dice Aristóteles, de una acción elevada y perfecta. Elevada, también ustedes pueden tener a lo mejor otra traducción donde dice noble, elevada o noble. Y nos vamos a detener un momentito en esa palabra, porque la acción que representa la tragedia es noble o elevada, en un sentido no solo social, digamos, de rango social, porque estamos hablando en este caso, estoy pensando ya en el Edipo Rey, ¿no? Que yo les pedí que leyeran. Una tragedia cuyos protagonistas son los reyes de Tebas, es decir, estaríamos en un rango social y político máximo en el sistema de la polis griega, pero no solamente es elevada porque los personajes sean nobles o formen parte de la realeza, sino porque también hay una nobleza moral en los caracteres. Es decir, esto lo podemos pensar en relación con Edipo. Edipo es, y se nos aparece al principio ya de la tragedia, como un rey justo, un rey amado por su pueblo, muy amado por su pueblo, espero que hayan podido leer la tragedia, y que fue consagrado rey
por el pueblo, fue proclamado rey por su pueblo, y es un hombre que cumple hasta las últimas consecuencias con su anatema, ¿no? En la condena que él lanza contra el criminal, el culpable de la peste, sin saber que el culpable es él, pero cuando se entera de que el culpable es él, que esto es lo que sucede a lo largo de la tragedia, cumple con esa condena, no la elude, ¿no? Y esto lo digo así, muy sintetizando mucho, el devenir del personaje, porque habla de su nobleza. No hace, digamos, no lleva adelante ningún gesto que pueda hacernos pensar que quiere eludir su responsabilidad social y política. La enfrenta, ¿no? Y le cuesta algo que es mucho más que la vida para un griego del siglo V a.C. Es desterrado. El destierro es peor que la muerte, ¿no? En esta cosmovisión griega clásica. Entonces, por eso es elevada. ¿Qué quiere decir perfecta? Perfecta quiere decir completa, que tiene unidad de acción. Tiene un principio, un desarrollo y un desenlace, no queda trunca, digamos. Eso quiere decir perfecta. Perfecta en realidad se puede traducir también por completa. Cuando ustedes estudian o si estudiaron alguna vez los tiempos verbales, bueno, el pretérito perfecto se llama perfecto porque es un tiempo acabado y una acción acabada en tiempo acabado. Entonces esa completud hace que el verbo se llame perfecto, el tiempo verbal se llame perfecto. Bueno, lo perfecto es lo acabado, lo completo. Bueno, ¿qué más tenemos en la definición esta brevísima? Algo fundamental en lo que nos vamos a detener. Por medio de la acción y no de la narración, tiene muy clara la diferencia Aristóteles entre acción y narración. Acá nadie narra, acá hay acción representada sobre el escenario y los personajes tienen su carácter y su voz. Conduce a través de la compasión y del temor a la purificación de las pasiones. Acá hay 3 palabras griegas. Compasión, la palabra griega es eleos. Temor, la palabra griega es phobos. Está en la raíz de nuestra palabra fobia, ¿no? Y purificación de las pasiones, que es la palabra griega catarsis. En algunas traducciones aparece directamente la palabra griega catarsis. Y acá se nos termina de armar la idea del carácter productivo de la mímesis. La imitación de esta acción elevada y completa provoca eleos y phobos. Podemos decir compasión y temor, también piedad y horror o terror, también conmiseración. Son todas las traducciones que yo he encontrado revisando versiones castellanas de la poética. Conmiseración para eleos, o piedad o compasión. También, eso lo dice Kaufmann en su ensayo, podríamos usar la palabra humanidad, pero humanidad en este sentido de sentir con el otro. Compasión no como lástima, no como ese sentimiento despectivo hacia el otro, sino compasión, sentir con. Esta es lo que en griego se dice eleos. Y el phobos sería el terror o el temor de que podemos sentir ante la representación trágica de que nos pase lo que le pasa al héroe. Ambas cosas, simultáneas. Según Aristóteles, la imitación provoca conmiseración y terror, o piedad y miedo,
Y en esa constelación de sentimientos se produce la catarsis, definida en esta versión como expurgación o purificación de las pasiones. También apaciguamiento. Son palabras de difícil traducción. Catarsis sería expurgación de las pasiones o liberación de las pasiones. También apaciguamiento. A veces usamos con este sentido la palabra griega directamente, está ya casi incorporada en nuestra lengua, ¿no? La catarsis, hacer catarsis, ¿no? Expurgar las pasiones. Bueno, fíjense que esto son 4 conceptos indiscernibles, pero son indiscernibles porque operan juntos. La mímesis produce eleos y fogos, y esos sentimientos producen la catarsis en el espectador. Nosotros podríamos decir también en el lector. Fíjense hasta qué punto la mímesis es productiva, porque no hay mímesis si no hay eleos, fogos y catarsis. La mímesis es este sistema, este conjunto de elementos que provocan la catarsis. En esto está pensando Aristóteles cuando dice mímesis. Y está pensando también en los 3 elementos, los modos, los objetos y los medios. O sea, la materialidad, los medios formales y los objetos representados. Eleos, fogos y catarsis. Todo esto es la mímesis. Por eso, y recupero algo que ya dije, está en el ámbito de la tecné, la literatura, el arte, está en el ámbito de la tecné, es decir, de la producción de objetos que modifican su entorno, que modifican el mundo en el que vivimos, que operan sobre la realidad. Este es el valor productivo de la mímesis. Bueno, dicho esto, que es lo más importante, lo que dice Aristóteles en primer término, y creo yo lo que más le interesa, va a, digamos, esto sería como lo fundamental: mímesis, eleos, fogos, catarsis. La mímesis se vale de una cantidad de procedimientos para producir el efecto de la catarsis. Además de estos 2 sentimientos que se generan en el espectador, hay una cantidad de procedimientos, y eso lo va a desarrollar inmediatamente después. La tragedia es imitación, estoy leyendo, de una acción ejecutada por algunos individuos actuantes. Ahí está la noción de carácter. La palabra griega es ethos. Acá se traduce por individuos actuantes. Ustedes también van a tener la palabra castellana carácter. La palabra griega es ethos. Les sonará porque está en la raíz de nuestra palabra ética. Es el modo de proceder de un individuo. Ese es el carácter. Es el modo de proceder, las decisiones que toma, las acciones que rechaza, y que eso define un carácter, las decisiones. También, además, los personajes están, además de dotados de carácter, de un modo de pensar. La palabra griega es dianoia, el pensamiento, y de un lenguaje, la lexis, de un determinado lenguaje, es decir, carácter, pensamiento y lenguaje también forman una constelación, porque el personaje se mueve de determinada manera, emite determinadas opiniones, expresa su pensamiento, y lo hace a través de un determinado lenguaje que le es característico. Esto lo vamos a ver un poquito más detenidamente en la figura de Edipo. Entonces, esto es lo que define al individuo actuante: carácter, lenguaje y pensamiento. Bueno,
Hay otro concepto fundamental que es el de jamartía. La jamartía, está un poquito más adelante, se traduce por error generalmente. Error o error de cálculo, error de carácter, defecto trágico, tiene varias traducciones. Error o defecto son las que más aparecen en las versiones castellanas. Jamartía. Aristóteles entiende que en el personaje, este personaje noble que protagoniza la tragedia, estoy pensando en Edipo, pero es la característica que vale para todas las tragedias, siempre hay un personaje noble, comete un error trágico, o tiene un defecto. Otra palabra que se puede usar también, que puede aparecer también en las traducciones, es falla. Una falla, error o defecto que provoca la tragedia. En este carácter noble. Entonces vean la complejidad que ya estamos manejando, ¿no? En el carácter trágico. Edipo no es perfecto. A diferencia de los héroes de algunos mitos clásicos, que son un dechado de perfección, que son además de nobles, heroicos, bellos, jóvenes, tienen una cantidad de atributos todos positivos. Acá tenemos un héroe trágico, que sin dejar de ser noble, querido por su pueblo, inteligente, digamos, decidido, atento a las necesidades de su pueblo, está atravesado su destino, por cierto, por este concepto, la jamartía, el error trágico, el error fatal, podríamos decir, o el defecto. Esto produce en el lector o en el espectador de la tragedia un efecto ambiguo, digo yo, que no se resuelve, que cuesta mucho resolver. No sé si la palabra es ambiguo, un efecto que tiene que ver, que tensiona la interpretación de la tragedia, porque tiene que ver con la simpatía que uno desarrolla por este personaje noble, querido, decidido, atento, que al mismo tiempo tiene un costado oscuro, tiene un defecto trágico, o comete un error trágico que determina su destino. A ver, así me callo un poco y hablamos un poco entre todos. Si han leído la tragedia, o a lo mejor tuvieron suerte y la vieron representada, ¿les parece que hay un defecto trágico, una jamartía en Edipo Rey? En la figura de Edipo, pensemos primero en la figura de Edipo. Perdón, no la leí. Yo creo que en algún momento, no recuerdo muy bien si no la leí en el secundario. Voy a releerla, obviamente, pero la verdad que esta semana que pasó me atrasé un poquito por otros parciales. Pero yo lo que digo, ¿no? Esta cosa de que recién te escuchaba del efecto ambiguo, o más que nada lo que dijiste después, de que tensiona la interpretación, ¿no?, de la tragedia. Digo, uno como ser, también cuando todo es maravilloso, como los héroes que antes eran maravillosos y lindos y esto y lo otro, tampoco uno se siente tan representado, digo, en el sentido ser humano, ¿no? Me parece que todos en algún punto tenemos algún defecto, entonces está bueno que se incorpore a un héroe que no es tan héroe, ¿no? Me pasa con todos, cualquier tipo de cuento, de tragedia, de novela, me parece que tiene que estar como esa dicotomía de, bueno, tiene una parte de héroe, pero tiene otra parte de antihéroe, si no es como totalmente, lo veo como totalmente lejano a uno, y es cuando uno no se siente quizás
representado, si se quiere, o no se puede acercar tanto al personaje del cuento. Claro, el personaje de la tragedia, al no ser perfecto, esto lo dice Aristóteles, lo dice un poco más adelante, al no ser un personaje perfecto, provoca esa Empatía, ¿no? conmiseración. Sí, hoy podríamos, se ha puesto de moda la palabra empatía, sí, Sí. esa conmiseración, esa identificación, podríamos decir, esa cercanía, como vos planteás, y tiene más que ver conmigo que un héroe que sea una suma de virtudes, todas positivas y maravillosas. Bien, pero volvemos a Edipo. A ver, ¿qué pasa acá? Para que veamos esa tensión que no se resuelve. Yo creo que él intenta tener Pregunto una a los que acción lo noble. leyeron. ¿Cómo? Él intenta tener una acción noble, pero no lo logra. Él siempre intenta tener una buena acción, pero trágicamente no lo logra. Pero Ajá. su ¿Y por naturaleza... qué no lo logra? Creo Porque que no el primer error de Edipo, no recuerdo en qué momento de la obra está, pero es cuando tengo un poco mezclados los temas porque lo leí un poco rápido. Creo que es cuando sale del oráculo de Delfos y le dicen cuál es su destino real, el de cometer incesto con su madre y matar a su padre, que no recuerdo si es en el camino que él va pero no me acuerdo el nombre de la ciudad, se encuentra con alguien rico, que termina siendo La Beocia. Layo, que termina siendo Layo, que termina siendo su padre. Yo creo que es ahí donde él comete el error, en realidad, ese error trágico que después tiene un montón de consecuencias y que sin darse cuenta inconscientemente, porque él no sabía cuál era su verdadera ascendencia, comete esa jamartía. Bueno, a ver, ¿y en qué consiste? Porque él huye de Corinto. Huye de Corinto porque se entera o le dicen, un borracho en una fiesta le dice que era adoptado, bueno. Y claro, y ya le había llegado el contenido del oráculo, ¿no? Entonces huye de Corinto justamente para evitar ese destino trágico. Pero ¿qué es lo que pasa en el cruce de caminos? Se encuentra con un carruaje donde sin saber tiene una pelea con un hombre que estaba adentro porque se baja para ver si podía correrlo del camino o algo así. Resulta que el que estaba adentro era el padre, que era Layo. Layo. Él no sabía que era Layo. A verlo, ¿Qué pasa? porque él entonces, bueno, lo mata, pelea, forcejea, como él era fuerte y tenía muchos atributos de fortaleza y de gimnasia y bueno, muchas cosas, Sí. lo mata. Y entonces, ¿Solo como a lo Layo? mata- ¿Cómo? ¿Solo a Layo? Mata a toda la comitiva, se escapa uno. Sí, Es el porque que creo después va a que también contar. tenía un acompañante Layo en ese momento. Creo que, Sí, claro, varios. solo sobrevive uno solo. Sí, sí, sí. Uno solo, que es el que después va Profe, a contar. ¿podríamos decir que su error fue intentar burlarse del destino? Claro, hay varias cosas. Uno, podríamos decir, culpa trágica o destino. Él intenta huir de su destino y no hace más que caer en él. Bueno, podríamos decir un error trágico, un error que él de algún modo no pudo evitar. ¿No? La noción de destino trágico, que lo persigue, del que no se puede escapar, del que nadie escapa. Pero simultáneamente, eso está en la tragedia, precisamente por lo que ustedes dicen. Él huía del oráculo, que se enteró estando en Corinto, y por huir de su destino es que cae en el destino, porque va a Tebas, y en Tebas estaba Yocasta, y se casa con Yocasta, etc. Y en el camino mata a su padre, sin saber que era su padre. Todo lo que ustedes comentan sería parte de podríamos decir, la culpa trágica, una culpa casi involuntaria o involuntaria que atrapa el destino del personaje. Ahora, yo digo, el episodio es menor, se narra en el transcurso de la tragedia, los que la leyeron lo sabrán, en el transcurso de la tragedia se narra este episodio ocurrido en el cruce de caminos, ¿no?
Y uno dice, no era para tanto. Estoy diciendo en palabras muy sencillas, pero que el lector o el espectador de la tragedia está habilitado para pensar. ¿Hacía falta matar a 4 o 5 porque mató a casi todos los de la comitiva por una pelea menor? Porque no lo dejaban pasar, no se dan muchos detalles del episodio. Evidentemente ahí se pone de manifiesto en ese relato algo propio del carácter de Edipo, que es un hombre muy colérico. Ustedes, como lectores, o si la vieron representada como espectadoras, ¿percibieron esta cólera de Edipo en algún momento de la tragedia? Hay un momento que es terrible. Yo en la otra clase lo leí, no sé si leerlo porque es un poco largo. Es el diálogo con Tiresias. Yo iba a decir el ¿Quién era final. Tiresias? Porque Tiresias es el primero que empieza a decir la verdad. ¿Tiresias quién era? ¿Se acuerdan? Era el oráculo. Al No. principio. No. Tiresias es el que sabe, pero no es el oráculo. El que va a consultar el oráculo es Creonte, el cuñado, el hermano de Yocasta, el cuñado de Edipo. Va a consultar el oráculo de Delfos y trae la noticia, pero la noticia hasta el momento es buena. Le dice a Edipo, mirá, hay un crimen impune, hay que encontrar al culpable y desterrarlo. Por eso, porque no la quiero contar la tragedia, porque ustedes la han leído. La peste, Tiresias es el profeta. la peste sobre Tebas tiene una razón de ser. Viene Creonte de consultar el oráculo de Delfos con esta noticia. Hay un crimen impune en el pasado, uno de los ciudadanos de Tebas, hay que encontrar al culpable y expulsarlo. Bueno, entonces hay que encontrar al culpable. ¿Sí? ¿Qué hace Edipo? Porque Edipo enseguida se compromete con el problema. Dice, vamos a encontrar al culpable, y lanza su anatema, y dice, será desterrado, es el peor de los tebanos, y qué sé yo. ¿A quién llama Edipo? No se acuerda. Tiresias es el profeta que le dice que es como el azote de la ciudad, que por eso él se va de la ciudad. ¿Quién se va? Edipo. Edipo ¿no se iba con la hija y se quitaba los ojos? No me acuerdo muy bien cómo era el... No, eso fue al Bueno, final. a ver si me leen, para la próxima me leen la tragedia porque tienen una mezcolanza que Dios me libre. A ver, Edipo se entera por Creonte, que fue a consultar el oráculo, que hay un crimen impune y que por eso los tebanos están muriendo como moscas con la peste, que la peste tiene esa razón. Eso se lo dijo la pitonisa en Delfos a Creonte, el cuñado de Edipo. Creonte viene con esa noticia inmediatamente. Edipo toma cartas en el asunto y dice, hay que encontrar al culpable. Entonces lo manda a buscar a Tiresias, que es el sabio vidente. Tiresias es un sabio venerado, un hombre ciego que ve, ¿no? Una de las paradojas muy lindas que tiene la tragedia, es un ciego que todo lo ve. Entonces lo manda a llamar. No es un personaje cualquiera de Tebas. Es un hombre sabio, todos confían en su palabra, todos le creen, y queda demostrado en la tragedia que es el que ve, el que sabe. Entonces, Edipo lo hace hablar. Primero lo llama maestro, lo trata muy bien, le pide por favor que él, que todo lo ve, que les diga al rey y a su pueblo qué es lo que está pasando. Y Tiresias no quiere saber nada. Cuando llega ahí, todo sucede en las afueras del palacio. Cuando llega a las afueras del palacio, le dice, no, mejor me voy,
déjame, no escucharás ni una palabra de mis labios, le dice a Edipo. Lo que yo pueda decirte es muy malo para vos y para mí. Y Edipo lo que hace, lean la tragedia porque yo no la puedo reproducir, podría leerla pero se nos va a ir la clase, lean o relean ese diálogo que es muy largo, mi edición tiene como 5 páginas, lo empieza a tratar horriblemente mal a Tiresias, que es un hombre mayor y venerado por el pueblo. Lo insulta. Cuando Tiresias sabe la que se viene y no quiere hablar, Edipo lo empieza a maltratar, le grita, lo insulta, lo acusa de conspirador y de paso lo acusa el cuñado Creonte. Le dice, vos estás en componendas con este traidor y quieren mi lugar, quieren el trono, y por eso me están engañando. Bueno, no tiene mucha gracia que yo lo cuente así. Eso se va desarrollando en ese diálogo. Y Edipo está cada vez más enojado, cada vez más enojado, cada vez más enojado, y termina diciéndole barbaridades. Y lo trata de ciego, inútil, no sabes nada, y qué sé yo. Relean ese diálogo, es tremendo. Entonces también en escena se pone en evidencia la cólera totalmente desatada de Edipo. Y acá viene bien recordar otro término griego, ¿no? La hibris. La hibris, que es un orgullo sacrílego, que tiene que ver con el poder también, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos nosotros a un carácter, el carácter de Edipo. Un hombre noble, un rey atento a las necesidades de su pueblo, un hombre que cumple con el anatema que lanza al principio de la tragedia sin saber que ese anatema lo va a condenar al destierro. Cuando se entera primero de boca de Tiresias y después de boca de los otros 2 mensajeros, hay 3 personas que hablan, lean la tragedia, no quiero contarla porque no tiene sentido. Cuando él se va enterando, es como por etapas, finalmente se produce lo que Aristóteles llama la anagnórisis, el reconocimiento, el paso de la ignorancia al saber. Se produce el reconocimiento y él cumple con la ley que él mismo había impuesto, de condenarse al destierro. Entonces es un hombre noble, uno puede decir, se hace cargo de su culpa, a pesar de que no sabía que era el padre cuando lo estaba matando, a pesar de que no sabía que era la madre con la que había concebido 4 hijos, con la que se había casado y había concebido 4 hijos. Bueno, no sabía, pero se hace cargo de su culpa y se destierra, se autodestierra. Ahora, al mismo tiempo, vemos, tanto en el cruce de caminos, que está relatado por el único que se escapó, uno de los que habla en la tragedia, donde mata a Layo y a toda su comitiva, por un episodio menor, como en el diálogo con Tiresias se pone de manifiesto este carácter colérico, esta hibris de Edipo. Entonces ahí están lo que yo antes llamé ambigüedad en la interpretación. En realidad son 2 polos de sentido que no se excluyen, porque hay una culpa trágica, es decir, un destino trágico, y una culpa moral. Entonces la jamartía es tanto este error de cálculo, este fallo en el conocimiento de su propia condición, que lo conduce a la tragedia. Y al mismo tiempo, la jamartía como defecto de carácter, que por su incontinencia lo condena también a su destino trágico. Y ninguna de las 2 cosas pesa más que la otra. Están las 2. Eso hace que la tragedia sea
muy interesante y muy compleja. El carácter de Edipo es un carácter complejo, no es el malo de la película, ni es el perfecto, como decía Denise, o Jazmín, no sé cuál de las dos, hablaba de ese personaje que es tan perfecto que no tiene nada que ver conmigo. Es un hombre noble, es un hombre que está a la altura de su cargo, de su jerarquía como rey, pero al mismo tiempo es un hombre débil, tiene una debilidad de carácter, y eso también lo condena junto con el destino trágico. Entonces, a mí me parece que esto no se nos puede escapar, que es lo que le da densidad y volumen a la tragedia. Ninguna de estas dos causales se resuelve y ninguna opera sola. Bueno, nombré un poco al pasar el reconocimiento, para seguir con los conceptos de Aristóteles en su definición de la tragedia. El reconocimiento es una de las partes del argumento. Él dice, Aristóteles dice, bueno, la tragedia tiene un argumento, la palabra griega es mito, a lo mejor en alguna traducción tienen directamente la palabra mito, tiene un argumento. El argumento puede ser simple o complejo, dice Aristóteles. Es simple cuando no tiene ni peripecia ni reconocimiento, y es complejo cuando tiene una de las dos o las dos. ¿Qué es la peripecia? El cambio de suerte. En el caso de la tragedia, va de la dicha a la desdicha. Ustedes piensen que Edipo era el más feliz, Edipo y Yocasta, porque la peripecia se da en ambos, eran los más felices de los mortales, eran los reyes de Tebas, toda la jerarquía, todo el poder, el amor de su pueblo, la veneración de los tebanos, y pasan a ser los más desdichados de los mortales. El más desdichado Edipo. Yocasta se suicida, Edipo es el más infeliz de los hombres. Tiene que desterrarse. Eso es la peripecia, el cambio de suerte. En la comedia es al revés. Pasa de la desdicha, o sea, de una situación inicial descalabrada, a la armonía o el final feliz, ¿no? En la comedia es al revés. En la tragedia, la peripecia va de la dicha a la desdicha. En este caso, máxima dicha, máxima desdicha. Y el reconocimiento, en griego anagnórisis, es el paso de la ignorancia al saber. Dice Aristóteles que la tragedia más bella es aquella en la que reconocimiento y peripecia operan juntas, se dan juntas, que es el caso de Edipo. Todos los especialistas dicen que cuando Aristóteles define la tragedia está pensando en Edipo Rey, que la toma como modelo. Aquí, reconocimiento y peripecia van de la mano. El reconocimiento provoca inmediatamente, cuando él acepta que es el asesino de Layo, y el esposo de su madre, se da la peripecia, ¿no? el cambio de suerte. Pasa a ser el más desdichado. Se dan cuenta que anagnórisis y peripecia están juntas. Se dan a la vez, mejor dicho, se dan a la vez. Bueno, y se dan tanto en Edipo como en Yocasta. Es una peripecia y un reconocimiento doble, porque Yocasta tampoco sabía que estaba casada con su hijo. Se va develando, se va develando. Se ha dicho mucho también que Edipo es el primer relato policial, porque hay una dosificación de la intriga, ¿no? Y un develamiento en etapas del enigma. Y eso realmente sucede, ¿no? Y además, bueno, está el detective, que es el propio Edipo. La diferencia es que Edipo es detective y culpable a la vez. Es muy interesante la comparación con el género policial, ¿no? Bueno, y de los conceptos más importantes de la tragedia, creo que he desarrollado todos. Sería el argumento o mito, tiene estas partes fundamentales que son la anagnórisis y la peripecia. Bueno, el carácter que va acompañado es el ethos, es decir, las decisiones de los personajes,
definen el carácter y va acompañado del lenguaje y el pensamiento, las opiniones, los puntos de vista que vierte el personaje y su característico lenguaje. Dije jamartía, bueno, y por supuesto los 4 conceptos fundamentales: mímesis, eleos, fogos, catarsis. Si ustedes, esta es básicamente la definición de la tragedia, si ustedes se ponen a pensar en este género literario tan interesante que ha producido tanta obra, porque después de los trágicos clásicos se escribieron muchas tragedias, los latinos del siglo I, Séneca, por ejemplo, también produjeron mucha tragedia, y insiste en el teatro isabelino, el género, por ejemplo, Shakespeare toma como modelos a los clásicos griegos, hace una cantidad de modificaciones, pero digamos, hay por lo menos hasta el siglo XVII tragedia, y se siguieron produciendo después también, ¿no? Pero lo que yo quería decir era esto: pensemos en este género literario y pensemos en el verosímil, tal como lo define Todorov. ¿Qué sentido del verosímil? ¿Cuál de los 4 sentidos se aplicaría en este caso? No sé si me entienden la pregunta. Digo, por aquello que define Todorov como las leyes del género. El tercer sentido de lo verosímil, dice Todorov, es un sinónimo de género. Y traigo a Todorov a colación porque lo que hace Aristóteles acá es definir las reglas del género, de un género importante para cualquier lector y para cualquier sistema literario, que es la tragedia. Vean que lo que está observando Aristóteles, con una mirada crítica y un pensamiento teórico, es las reglas de constitución del género. Si bien yo dije hace un momento que toma el Edipo Rey como modelo y lo nombra en más de un momento en la poética, el Edipo, es un sistema de reglas que vale para todos los casos de este género. Es el verosímil de la tragedia, lo que estamos definiendo y lo que estamos estudiando acá con Aristóteles. Es el verosímil de la tragedia, sus reglas constitutivas. Por eso, y vuelvo a lo que dije al principio, no tiene ningún sentido pensar que la mímesis es imitación. La mímesis es producción. La mímesis es lo que rige las reglas de composición de la tragedia, su verosímil. Bueno, corrí un poquito, pero los conceptos fundamentales están expuestos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Es como que comparo con, por ejemplo, con la cosmogonía, digo, de los mitos griegos, ¿no? Donde está el dios parecido al hombre, con atributos de humano, y que aprobaba y desaprobaba todo. Un poco el carácter es eso, la aprobación y desaprobación. El carácter definido por el ethos, por la ética. Bueno, aprobación y desaprobación forman parte más que del carácter, sí, del pensamiento del personaje. Aristóteles insiste mucho en las acciones como definitorias del carácter y las elecciones, lo que el personaje, como ya he dicho, elige o rechaza. Por ejemplo, en el caso de Yocasta, de la que no hemos hablado mucho, no sé si ustedes tuvieron, a lo mejor la leyeron un poco rápido, como lee uno cuando estudia muchas materias a la vez, pero vuelvan al texto, que vale la pena. Cuando Yocasta empieza a escuchar el relato del mensajero, se empieza a dar cuenta. La anagnórisis se da primero en Yocasta.
Cuando Yocasta se empieza a dar cuenta que se le viene la noche, le dice a Edipo, no los escuches más. Es una frase importante de la tragedia, ¿no? Del parlamento, de los parlamentos de Yocasta. Les dice a su esposo, no los escuches más. Eso es claramente un rasgo de carácter. Edipo, contrariamente a lo que le pide su esposa, sigue investigando hasta encontrar la verdad. Se enoja con Tiresias, pero lo que quiere es que Tiresias hable. Después escucha a los mensajeros, y cuando empieza a entender, dice, ay de mí. Pero sigue pidiéndoles a los dos mensajeros, uno es un pastor y otro es un mensajero, que sigan hablando. Ahí tenés una diferencia de carácter entre Yocasta y Edipo. Claro, No se notoria, muy niega notoria. al conocimiento, Claro. y Yocasta sí. Ahí tenés una decisión Acción, contraria claro. en ambos. Una acción y una decisión, claro. Sí, Que conducen al final y claro. al trama y al drama, ¿no? La trama del drama, digo, de toda, sería comedia o tragedia. Sí, acá desencadena la tragedia, claro. Todo está absolutamente encadenado, ¿no? Hay algo que después van a tomar, como ya comenté, los estructuralistas, digamos, ellos toman el estructuralismo francés de los años 60, toma muchos conceptos de Aristóteles, y uno es este ordenamiento lógico y cronológico de las acciones, lo que Barthes, en el análisis estructural del relato, llama secuencia. Un encadenamiento lógico y cronológico. Acá lo tenemos, pero muy a la vista. Cada acción depende de la anterior y genera la consecuencia. Es un organismo perfectamente lógico, la tragedia. Y esto también está descrito por Aristóteles, ¿no? Es lo que él llama unidad de acción. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No me quedan muchos minutos de clase porque tengo que entregar el aula -10. No sé si se les hizo un poco tediosa la clase, un poco teórica, pero vale la pena en todo caso releer la tragedia. Busquen estos conceptos de anagnórisis o reconocimiento en castellano, ¿no? Reconocimiento, peripecia, la jamartía, cómo se da, la diferencia de los caracteres, ¿no? Está muy visible Yocasta Edipo, está muy visible también Tiresias, son los tres personajes más importantes de la tragedia. Está también muy a la vista algo que no dije en el lenguaje de Edipo, la ironía, la llamada ironía trágica, porque en el momento los espectadores conocían el mito, los que iban a ver la tragedia representada ya sabían cómo terminaba, no hay sorpresas. Entonces, cuando viene Creonte de Delfos y le dice a Edipo que hay que encontrar al culpable, y Edipo lanza su anatema, los espectadores, como nosotros los lectores, sabemos que está hablando de él. Cuando acusa al culpable y advierte que lo van a expulsar de Tebas, todos sabemos que él está hablando de sí mismo, él no sabe. Entonces, ese lenguaje de Edipo tiene como una doble vía, es como justamente ambiguo o ambivalente, dice dos cosas. Dice lo que nosotros sabemos que dice y lo que él cree que dice, que el criminal es otro. Entonces eso genera un efecto irónico, en este caso ironía trágica, no es una ironía cómica, es una ironía trágica. Todo el lenguaje de Edipo está atravesado por la ironía trágica.
Bueno, eso es una característica del lenguaje, ¿se dan cuenta? El lenguaje de Tiresias también es muy particular. Sí. Es como un enigma, como lo que decía recién Denise, en realidad no es enigma para nosotros, pero es enigma para él mismo. Digo todo esto sin haber leído, quiero leerlo, o sea, para la próxima ya lo voy a haber leído y seguramente voy a comprender mucho más. Bueno, me alegro. Bueno, este tema lo dejamos acá, no es que lo hayamos agotado, por supuesto, pero la clase que viene vamos a avanzar en la segunda unidad y vamos a hablar de literatura fantástica. Yo les pido que, si bien tienen que hacer el parcial, y comprendo que van a estar muy ocupados, si pueden, lean el capítulo 2 y 3 de la introducción a la literatura fantástica de nuestro amigo Todorov. Vamos a seguir leyendo a Todorov, como ven es un hombre que ha pensado muchos problemas distintos, porque es un género muy importante, que tiene sus orígenes, podríamos decir, a fines del siglo XVIII, que tiene mucho que ver con la cosmovisión romántica, pero que nosotros vamos a estudiar con detenimiento, y bueno, les pido que si pueden lean esos 2 capítulos del libro de Todorov. Bueno, muchas gracias. El jueves, perdón, antes de irme, el jueves, si se suman más a la propuesta de clase presencial, si llegamos por lo menos a 12, yo la dicto. Hasta ahora, los que me contestaron fueron 8 personas. Igual vamos a seguir, porque yo estoy obligada a seguir dando virtual. Pero si se suman, es totalmente optativo, si se suman por lo menos 12, vamos a dar la clase presencial en el complejo. Eso se los comunico por el aula virtual, y el que se quiera sumar me tiene que escribir a mi mail personal, eso ya lo puse yo en el aula virtual, ahí les puse el mail, y los datos que me tienen que pasar. Si les profe, los que interesa. ya le mandamos mail, no le mandamos nada más, entonces. No, ya los tengo Perfecto. contados y los tengo en el Excel, en la planilla que me pide Bedelí. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias. Chao. Delia. Mucha suerte con el Nos vemos. parcial. Chao. Gracias. Adiós. Chau, chau.